queridos amigos, muy buen día. Gracias por estar en sintonía del programa UPL 360. Hoy estamos presentándole a usted el módulo de Epístolas Paulinas 3 y vamos a abordar en el programa del día de hoy las epístolas pastorales. Para este programa, como siempre, tenemos el honor de tener al doctor Raúl Saldívar, presidente de la Universidad para Líderes, a quien le damos la bienvenida. Un placer. Y al profesor César Gómez. Muchas gracias por la invitación. Bienvenidos. Empecemos a entrar en materia, lección número 7, epístola, la primera epístola a Timoteo. ¿Cuáles son los aspectos introductorios a esta epístola? Bueno, esta es una de las epístolas pastorales y entonces Pablo las escribe, se asume que Pablo las escribe para que Timoteo, que era el pastor que estaba en Éfeso, sepa cómo organizar la iglesia, sepa cómo sobrellevarla. Y también eventualmente pues vamos a examinar la epístola a Tito, que era el pastor que estaba en una isla llamada Creta. Es correcto, las epístolas pastorales son 3 cartas que le envía a 2 de sus discípulos. Uno que está en Éfeso y el otro en Creta, como dice César. Y el objetivo es de darles instrucciones a sus discípulos, pastores, de cómo actuar en el ministerio. Tan sencillo como eso. Muy bien. Inmediatamente después de la salutación, entramos entonces al inciso B, que son las instrucciones respecto a la doctrina, del capítulo 1, el verso 3 hasta el verso 20. Uno de los primeros flagelos con los que la iglesia se enfrentó fueron las herejías. Entonces, eso está bien claro en el Nuevo Testamento. Hay mucho material sobre eso y es lo que Pablo está haciendo aquí. Está haciendo una advertencia contra las falsas doctrinas y habla de las personas que dicen o enseñan las falsas doctrinas. Dice que son impíos, irreverentes, parricidas, fornicarios y demás cosas, ¿no? Pablo menciona a 2 de ellos, a Himeneo y Alejandro, que habían sido discípulos de él y que eventualmente Pablo los llama de apóstatas en esta epístola porque obviamente habían incurrido en la herejía. Un detalle importante cuando hablamos de herejías y tomando en cuenta que a través del tiempo se viene a entender muchas cosas y que muchos de los pastores, y yo no sé si ustedes endosan esta idea, de que de pronto cuando empezamos a predicar hace muchos años, podríamos haber incurrido en errores o en detalles. ¿Cómo ver el aspecto de la herejía en este tiempo, que está candente este asunto y aquí el apóstol Pablo trata el tema? Bueno, yo creo que a todos nos ha pasado, a mí me ha pasado también, porque la educación es algo que es un proceso evolutivo. Y también a medida que uno se va actualizando, entonces uno se da cuenta que algunas de las cosas que uno enseñó, no intencionalmente, no a propósito, no con el objetivo de hacer daño, eran incorrectas. Y entonces tenemos la oportunidad de corregir y de hacer notas aclaratorias. Y esto es lo importante de Universidad para Líderes, porque en mucho aquí se hace una nueva luz, o como usted ha usado, doctor, el Midrash. Nuevas interpretaciones a detalles que siempre se han predicado. Vamos al punto C, instrucciones respecto a la adoración, capítulo 2, versos del 1 al 18. Y este también es un tema bien candente de la mujer en la iglesia. Otra vez, esta era una cultura, le está hablando a la mujer de aquella cultura, no a la mujer nuestra. Entonces, estas cosas no son aplicables. Fíjense, ¿cuál es el querigma entonces? El querigma es quitándole el ropaje cultural. La mujer tiene que ser una persona piadosa, pero no la mujer tan solo, sino el hombre. Esto no tiene que verse una cuestión así, porque ¿por qué la mujer? Es el ser humano tal cual. Entonces debe observar la conducta que Dios quiere que observe, pero eso no le permite a la mujer hablar y la mujer esto y lo otro. En la sociedad en la que nosotros vivimos, tal cosa no es aplicable, ¿verdad? Tal cosa no es aplicable porque en la sociedad en la que nosotros vivimos, la mujer cuenta y juega un papel protagónico. En esta cultura no, y todavía en muchas culturas orientales la mujer no come con el hombre, ¿ok? Entonces tenemos que entender que la Biblia tiene que darse en un ropaje cultural. El querigma ese, tan sencillo, ser piadoso, observar los principios de la palabra y está. Listo. Vamos a la letra D, instrucciones respecto al liderazgo, capítulo 3, versos del 1 al verso 7.
que también es otro tema muy interesante. Bueno, básicamente Pablo lo que está haciendo es estableciendo cuáles deben ser las pautas que se deben tener en cuenta a la hora de elegir a aquellas personas que irían a ser obispos. No solamente se enfocan los obispos, sino también en los diáconos. Pero, como decía, sacando el querigma, estamos hablando del perfil de lo que debe ser un líder dentro de una iglesia local. Muy bien. O una denominación. Voy a definir qué es obispo. Obispo es un supervisor, obispo es un pastor que está sobre otros pastores. Es decir, es una persona que supervisa a otros líderes religiosos, y esto es importante, y luego nos dice cuáles son los requisitos de un obispo, y ahí menciona sobrio, prudente, decoroso, amable, apacible, no avaro, etc. Pero estos requisitos que menciona para el obispo son los requisitos que debe cumplir cada cristiano. Entonces, ¿cuál es el problema? Hasta el más humilde de las personas que vienen a la iglesia debe ser todo esto que dice aquí, pero sobre todo un líder religioso. Cuando hay personas, doctor, que por X o Y razón han tenido situaciones, tragedias en su vida, a veces estos pasajes se los aplican para descalificarlos. ¿Cuál sería el querigma para nuestro pueblo? No podemos utilizar esto para descalificarlo porque los seres humanos vamos a fallar. No hay ningún ser humano que pueda decir cumplo esto a la perfección. Yo me considero pastor, obispo, lo que sea, y fallo en un montón de estos. Y directamente, ¿cuál es el problema de que yo falle en varios de estos? Sigo siendo un ser humano, no estoy glorificado, y entonces, y no voy a permitir que nadie me descalifique por tal cosa, porque eso es ignorancia. Sí, algunas veces se levantan más ciertos detalles en una persona y por eso se le descalifica, pero excelente exposición. No sé si en ese punto quieras agregar un detalle. No, yo estoy de acuerdo con lo que el doctor Saldívar Muy bien, entonces nos vamos... Con los diáconos. Sí, los diáconos, sí, los diáconos. Ahora, me llamó la atención que él no habló de pastores, porque el obispo es pastor de pastores. Se fue directo a los diáconos. Los diáconos son los servidores, lo que nosotros llamamos el ministro de música, el ministro de la escuela dominical o el ministro, esos son los diáconos, los que sirven. Los que sirven. Pero, y los requisitos no son diferentes, ¿verdad? Ahí habla claramente de los mismos requisitos, no son inferiores ni una cosa ni otra, pero que juegan un papel importante y son los colaboradores de los pastores y de los obispos en la consecución del ministerio cristiano. Y esto es lo que él está hablando. Hay un estándar de vida que todo el mundo debemos buscar, que no significa que no vamos a fallar. En el inciso E, instrucciones respecto a los peligros, capítulo 4, versos 1 al 16. Aquí habla escuchando espíritu de engañadores, doctrina de demonios, hipócritas y mentirosos, cuya conciencia está cauterizada, prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimento. Evidentemente esto no conecta con mi realidad, con la realidad de ustedes. ¿Por qué? Yo no he escuchado a nadie que prohíba casarse. Es decir, no es en esta cultura. Eso no se da, o lo que dice ahí, abstenerse de alimentos que Dios mismo mandó a que tomasen en aquella cultura. Sí. Ahora sí, el tema de espíritus engañadores y de doctrina de demonios, sí, claro, eso ha estado desde eso ha sido siempre una constante, ¿no? Eso es una constante, no una variable. Entonces, en términos generales, el querigma es que siempre la iglesia va a tener herejías, que va a tener que enfrentarse, y vamos a tener que enfrentar doctrina de demonios dentro de la misma iglesia. Y luchar por no ser anacrónicos, porque de pronto si alguien lee, no, es que aquí dice que prohibirán casarse e inmediatamente señalan a X iglesia diciendo es que ellos no permiten que sus ministros se casen. Tenemos que hacerle una correcta interpretación, porque si no nos ponemos a señalar a otras iglesias. Y eso no está bien. Y dice defensa contra el peligro en el 4.6. Y entonces, claro, ahí dice desecha fábulas profanas. No se aplica a la cultura esta, porque nosotros no tenemos problemas con fábulas profanas, ¿verdad? Y luego dice aquí, ejercítate en la piedad y manda que ninguno tenga en poco tu juventud. Ahí hay que quitarle la cuestión cultural otra vez y sacar el querigma. ¿Cuál es el querigma aquí? Cuando tenemos un llamado, que ningún perico de los palotes intente siquiera descalificarnos. No, pues claro, es que cualquier insolente viene y descalifica. No, cuando hay una trayectoria, cuando hay un llamado, cuando hay todo un ministerio, eso se respeta.
Sí, absolutamente. así es la dignidad del ministro. Vamos llegando entonces a la letra F, que son las instrucciones Pero respecto a aquí diferentes aspectos. aquí quiero detenerme. Es que esto, yo sé que tenemos poco tiempo, pero esta palabra es impresionante. No descuides el don que hay en ti. Sí. Esta es una advertencia que un padre espiritual le hace a su hijo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Timoteo, tú no eres pastor porque te dio la gana a ti o a mí, sino porque Dios te llamó. Y yo hice oficial ese acto por la imposición de mis manos. Y eso que tienes de Dios, no lo descuides, por favor. Esto es impresionante. Y queda exacto con lo que usted decía, que cuando alguien lo descalifica, si la persona no descuida el don que hay en ella, ella va a seguir adelante a pesar de cualquier situación. Y dice, sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu. Ocúpate de la lectura, de la exhortación y del... Esto sí no es cultural, amigo. Esto es válido hoy para mí. Para cualquier pastor, esta exhortación es para nosotros. Sí, es relevante. Aquí no hay que quitarle ropaje. Es tal cual. La ropa queda. Instrucciones respecto a los diferentes aspectos acerca de los ancianos, los viudos y todo. No reprendas al anciano. Señores, las canas se respetan, hombre. A una persona mayor, aunque esté equivocado, yo le doy la razón siempre. No, vamos a ser claros en esto. Las canas se respetan. La señoría en el ministerio, los pastores mayores se respetan. Hay que rendirle siempre el sombrero a los mayores. Su trayectoria y su edad se respeta. Eso está claramente aquí. Y 2, habla hacia las viudas y da toda una serie de instrucciones. Y finalmente hacia los ancianos y obispos. Aquí me quiero detener un poquito porque dice que el pastor, el obispo es digno de doble honor. Hey, nosotros somos dignos de doble honor. Aquí está claro. Digno de un salario, no admitir ninguna acusación contra un anciano, a no ser con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos. Guarda todo lo que te he dicho y no seas parcial. No impongas las manos, es decir, no ordenes el ministerio a nadie hacía la zumba marumba. Y dice, no participes en pecados ajenos, consérvate puro, bebe vino a causa de tu enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? ¿Cuál es el carisma de ese? Mientras no te embriagues, no pasa absolutamente nada. Porque ese legalismo de que no bebas, sabemos que nuestros hermanos de América del Sur lo hacen. No vamos a ser legalistas. Aquí claramente lo dice. A esto no hay que quitarle ropaje. Está clarísimo. Esto se aplica para nosotros. Muy bien. Y lo que también aplica es que vamos a la pausa y después vamos a continuar. ¿Usted quiere saber qué va a pasar? No se vaya, quédense, de verdad. Volvemos después de la pausa. Liderazgo Empresarial es el nuevo diplomado de Universidad para Líderes, diseñado para emprendedores, hombres y mujeres que cambian paradigmas, que miran al futuro, líderes con una nueva mentalidad, con estrategia, que trabajan en equipo. Si tú eres esa persona, debes inscribirte ya en el Diplomado en Liderazgo Empresarial, el diplomado que potenciará tu vocación. Para más información, escríbenos a información@universidadparalíderes.com o llámanos al 904-415-3464. Continuamos en el estudio de las epístolas pastorales. Recuerde que estamos en el módulo de Epístolas Paulinas 3 y ahora entramos a considerar la lección número 8, que es la segunda epístola a Timoteo. Y por favor, profesores, maestros, hay que hablar de los aspectos introductorios. Señores, aquí el apóstol San Pablo está en una prisión romana, a diferencia de la epístola 1, donde él estaba en cualquier otro lugar, quizás Corinto. Esta es la segunda vez que él está preso en Roma. Y esta es la segunda vez que está en preso y de esta vez no se escapa. Así es. O sea, está ya a punto de ser sacrificado cuando escribe esta última carta allá en el año 66, siendo emperador romano Nerón. En los aspectos introductorios nos habla de sus antecedentes. Aquí lo dice claramente el contenido, el tema: buen soldado de Jesucristo. Importantes temas. Ahí sí, yo sé que está pensando en el soldado romano. Está usando la metáfora, sí. ¿Verdad? Ahora sí, ¿verdad? No la historia ya de Efesios.
No, aquí nos habla del buen soldado de Cristo y el probable orden de eventos que aparece ahí. Pablo fue liberado de su arresto domiciliario. Pablo visitó Éfeso y dejó a Timoteo como pastor en Éfeso. Desde Macedonia escribió Primera de Timoteo. Visitó Creta y dejó ahí a Tito. Ya sea de Nicópolis o de Macedonia, Pablo escribió esta carta para animar a Timoteo. Luego visitó Troas, etcétera, y luego fue encarcelado por segunda vez en Roma, y ahí escribe la carta. Entonces, esta es una carta escrita en una prisión. Después de los primeros 2 versos donde él da la salutación en esta carta, viene entonces del capítulo 1, del 3 al 7, que es la letra B, la expresión de gracias por Timoteo. Sí, yo veo, y esta es como una especie de un saludo personal, ¿no? Es algo personal en la que Pablo expresa su agradecimiento a Dios por la persona de Pero dice Timoteo. algo espectacular, César. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti por imposición de mis manos. Conectémoslo con Primera de Timoteo. No descuides el don. No descuides el don. Y aquí le dice aviva. el fuego. Ahí está el sermón del domingo. Seguro, pastor. me va a servir. No descuides el don, aviva el don. Ahí está, la yuxtaposición. Aviva el don, César. Así es. Aviva. Ahora, el sermón. ¿Qué significa avivar el Avivar don el que hay fuego. en ti? División número 1. Avivar el don que hay en ti significa. Significa. Y ahí están las 3 divisiones del sermón. No se lo voy a dar, tiene que trabajarlo. Claro, no tengo ningún problema. Letra C, la llamada del soldado de Cristo. Capítulo 1, versos 8 al 18. Una llamada al ánimo. Así es. Le dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Sí, los estudiosos afirman de que Timoteo estaba pasando por una situación donde no que se estaba desanimando, pero sí que se estaba intimidando ante la presión de algunos creyentes dentro de las iglesias que él pastoreaba. Y dice, en el 2 dice una llamada a la fe. Le exhorta a retener la sana doctrina. Esta palabra me molesta a mí cuando le escucho. Sana doctrina. Sí, dice que tenemos sana doctrina. Es para darle un tortazo a la persona porque está el espíritu sectario y todos los demás están equivocados. Y eso, no, aquí cuando habla de sana doctrina, está hablando de la doctrina que no es contaminada por el judaísmo. ¿Ok? Por todas esas prácticas judaicas que contaminaban. Recuérdese que esa fue la primera herejía que la iglesia tuvo que combatir y nada que ver. ¿Cuál es el querigma de la sana doctrina? Porque y gracias por traerlo, porque todo el mundo habla de ese asunto. Aquí en esta iglesia se predica la sana doctrina y a veces... Es la connotación, el uso semántico que nosotros le damos es lo que yo resiento, el uso semántico, porque yo ya estoy poniéndome una aureola, un manto donde yo me vuelvo sectario, exclusivista y desecho a los demás. Yo tengo una sana doctrina. Los demás pero están mal, pero ¿cómo yo te no. atreves a decir eso? Si dentro de las doctrinas y pensamientos teológicos hay herejías. Este servidor con casi 40 años de estudiar la Biblia, yo reconozco aún que tengo pensamientos que, yo voy a decirlo, heréticos. No porque yo sea malo per se, porque soy un humano y voy a fallar y voy a interpretar algo mal. Y la interpretación mal de algo es una herejía. Y entre más se estudia, más iluminación hay de ciertos pasajes y se van abandonando las herejías. Ahora... Pero no soy hereje. Claro. Sí, es diferente. Entiendo. No soy, porque creo en las doctrinas pétreas del A cristianismo. eso iba, el hecho de las doctrinas pétreas, ahí está el querigma. Sí, algunas personas van a cuestionar cuáles son también, carácter pero eso es otra cosa. del soldado. Ahora, vamos a la D, capítulo 2, versos del 1 al 26. El Brutal. carácter del soldado de Cristo. Yo creo que aquí sí toma la analogía del soldado, ¿verdad? ¿Qué piensa usted, doctor? Él está preocupado Claro, con esa cuestión del soldado. No quiere caer en una herejía. El buen soldado es fuerte, dice. Del 1 al 2, Pablo le dice a Timoteo que se esfuerce y que lo que ha oído de él, me gusta esto. Lo que has oído de mí, muchacho, le dice, enseña a otras personas que son idóneas para enseñar. Haz discípulos, pues. Sí. O sea, enseña para que enseñen. Pero a veces, ustedes son pastores, uno pasa enseñando 20 años a una gente que nunca enseña. Eso me molesta. O que no quiere aprender.
me molesta. Hay gente que solo ellos predican y enseñan en la iglesia porque no confían en personas que le llevan 20 años enseñando. Hombre, lea la palabra de Dios, hombre. Enseña para que enseñen. Así es. Corríjanme si estoy equivocado. No, hay que... No lo corregimos, doctor. Aquí Está bien. Aquí no hay que quitarle cultura. No hay que quitarle el ropaje. 2, dice, él tiene su mente en un solo lugar. Nadie que milita en un negocio se enreda en otro negocio. Por eso lo que tú me decías, pastor honorario titular en una iglesia en California, se mueve a Chicago de asistente pero para trabajar en una empresa. Que lea, por favor, este texto. Claro. Por favor. ¿Me estoy dando a entender? Sí. Bueno. Totalmente. El 3, ¿qué dice, César? El 3 habla de que él es estricto, es disciplinado y viene la analogía del atleta. Exacto, que el que lucha Debe- con legítimamente. Exactamente. Que corre la carrera según las reglas, que no hace trampa, pues. Porque hay gente que trata de hacer trampa en el ministerio. No, hazlo legítimo. Bueno, hay mucho más información en esto. Yo quisiera que fuéramos al siguiente punto para poder... Solo mencionemos el último, el satisfacer séptimo. uno más. Bueno, uno más. Él es siervo. Me gusta esto. Sí, sí. Siervo. Dice, el siervo de Dios no debe ser amigo de contiendas, sino amable, sufrido para enseñar y corregir con mansedumbre a los que se oponen. En otras palabras, debe ser un siervo. He sufrido guiar a 2 eruditos porque les gusta quedarse en el mismo punto. Pero bueno, letra E, es extraordinario ese. El cuidado del soldado de Cristo, capítulo 3, versos del 1 al 17. Apostasía, César. Sí, obviamente aquí le habla Pablo a Timoteo. 1, él debe cuidarse a sí mismo de lo que él predica. Y 2, debe guardar y cuidar el mensaje que le está predicando a la iglesia, sobre todo a los que lo están escuchando. Y ahí cita a un libro pseudoepígrafe. Dice, así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés. Janes y Jambres fueron los señores aquellos que hicieron que las varas se convirtieran en serpientes cuando están frente al faraón. Pero esos nombres no aparecen en el Pentateuco. Él los toma de un pseudoepígrafe. Y aquí está hablando de los judíos, hombre. Está hablando de los que estaban tratando, porque la otra herejía que surge después son los gnósticos, pero esos surgen al final. En este momento Pablo se está enfrentando a las herejías judías. Entonces, él les dice claramente que cuidado, ¿verdad? En apostatar quiere decir en abandonar la fe en Cristo y volver a la fe judía. Que es lo que les reclama los Gálatas insensatos. ¿Cómo es posible que habéis comenzado creyendo en Cristo y hayas vuelto a los rudimentos del judaísmo? Impresionante. Nos hace falta todavía un libro más, así que vamos a la letra F. El encargo al soldado de Cristo, capítulo 4, versos del 1 al 5. Espectacular. Predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta. Antes de morir, esto es lo que dice Pablo. En la letra G, el descanso del soldado de Cristo. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y entonces dice, después solamente me queda esperar la corona que Dios tiene. El hombre sabía que en muy pocas horas le cortaban la cabeza. La sentencia había sido dada. El hombre está en una cárcel, le está escribiendo a un discípulo. Estas palabras han inspirado a millones de seres humanos, Melvin. Así es. Y nos inspiran a nosotros ahora. Porque nos habla de la esencia de lo que es un hombre de Dios. Pero ¿sabe qué? Me llama la atención porque son las palabras de un ministro realizado que no necesariamente termina su carrera en circunstancias ideales, pero sabe que hizo lo que tenía que hacer mientras vivió aquí en la ¿Y cuál tierra. es el querigma? Para mí es ese. Ese es. Perfecto. Para mí es ese. No esperar hacer un cierre espectacular cuando realmente no necesariamente No, puede. lo espectacular Ni es eso el- le quita el éxito. Exacto. Es una redefinición del éxito, porque el éxito está en saber que él hizo lo que tenía que hacer, aquello para lo que Dios lo escogió. En 30 segundos, doctor, ¿cuál es el cierre de esta carta? El cierre de esta carta es que aún antes de que en el momento final, antes del momento final, yo estoy dando instrucciones, no estoy paralizado, no estoy deprimido, sino que estoy dando ánimo, estoy exhortando, estoy utilizando hasta el último minuto de mi vida. Estamos ya casi para los penales, ¿verdad? Pero estamos jugando con todo. Lección número 9, la epístola a Tito, aspectos introductorios. Bueno, Tito era un discípulo que Pablo, él personalmente lo fue a dejar a la isla de Creta y le dijo, muchacho, tú te quedas aquí,
le impone las manos, lo ordena de pastor y lo deja ahí en esa isla del Mediterráneo. Todavía si llegas ahí te van a mostrar la iglesia donde estuvo pastoreando Tito. Pablo lo gana, lo discipula y lo comisiona. Impresionante. Buenísimo. Los ancianos de la iglesia, letra B, capítulo 1, 5 al 9. Pablo Sus dice requisitos. a Tito que lo deje en Creta para que organizara la iglesia allí y estableciera ancianos, y luego les habla de los requisitos del anciano que mencionó en Primera de Timoteo. Es básicamente lo mismo, y aquí nos está hablando de que el ministerio no se ejerce solo, de que el pastor debe de tener un cuerpo de líderes. Aquí le llama ancianos, presbítero, y de ahí viene la palabra presbítero, ¿verdad? Entonces, que nombre presbíteros para que le ayuden. Entonces, es importante tener ancianos. Bueno, estamos epilogando esta parte de las epístolas y rápidamente hablemos de los ofensores en la iglesia. Los judíos. De nuevo, la misma doctrina de Los judíos. judaizantes. Muy bien, el funcionamiento de la iglesia en la letra D. Habla de los deberes de un ministro, ¿cierto? Lo que está aquí dice es una repetición de Timoteo, lo exhorta a hablar según la sana doctrina, que es la fe en Cristo. La sana doctrina es la fe en Cristo. Viviendo el número 2 en respuesta a la gracia de Dios, dice, señala que la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación de la humanidad y nos enseña que renunciando a la impiedad debemos vivir piadosa y sobriamente, y finalmente demostración de las buenas obras. Muy bien, llegamos a la letra E y con esto al final ya no tenemos más tiempo, pero algo más que decir en cuanto a los mensajes personales y saludos de cierre. Nada, que estas epístolas revelan el corazón de un padre, de un pastor de pastores, de un verdadero apóstol, y ojalá podamos aprender esto, ¿verdad? Un hombre que está interesado en las personas. Mis estimados, muchas gracias. Ha sido valiosísima su participación. A los que están en este estudio, muchas gracias. Esperamos que les haya servido mucho esta información. Y para usted que ha tenido la oportunidad de ver o de escuchar estas ponencias, que hayan sido realmente edificantes. Que Dios le bendiga. Fue un honor, un gusto estar con ustedes. Y este ha sido UPL 360 de la Universidad para Líderes. Muchas bendiciones.